Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Buenos días, bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando la economía, el comercio exterior y la política en los tiempos que corren, con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Alegría estar acá. Bueno, hoy nos acompaña el licenciado Guillermo Moreno. Él es economista y coordinador de la Comisión de Economía del Partido Justicialista Nacional. Bienvenido, licenciado. Gracias por la invitación. No, por favor. Miguel Ponce, en este caso, su rol va a ser también como coordinador de la Comisión de Economía de la UCR. Bueno, ¿Vos decís que juntaste la UCR y el PJ, el Partido Justicialista? Sí, lo hemos logrado. La última vez que vi una cosa así fue Balbín despidiendo a Perón. Mirá, éramos los dos chiquitos. El famoso discurso de Balbín diciendo donde un adversario despide a un amigo. Ya Perón había dicho, soy un león herbívoro. O sea, había dicho lo que tenía que decir. Sí. Así que imagínate de la época que no nos juntamos. Pero como tenemos que hablarle a millennials, Guillermo, yo diría, por orden alfabético, empezá vos un poco con lo que están haciendo ahora en términos de economía. Mirá, estos muchachos que nosotros hemos caracterizado, y así lo deseamos, que como el último gobierno oligárquico en nuestra patria, lo que hizo a los 15 días de haber asumido es lo que hace cualquier oligarca, duplicar el precio de la comida. Porque vos podés tomar distintas decisiones, a nadie se le ocurre duplicar el precio de la comida, es una barbaridad, es una estupidez. Digamos, ningún neoliberal te duplica el precio de la comida porque sabe que inmediatamente se te cae el mercado. Con los neoliberales discutimos el tema del derrame. Entonces vos tenés que en el complejo metalmecánico se la llevan los siderúrgicos y el último taller está complicado. Entonces viene el peronismo ahí y ahí discutimos con ustedes. Che, yo me ocupo de los talleres medianos, usted ocúpese de los chicos, de los grandes no se ocupa nadie porque se ocupan solos. Ahora, cuando viene un oligarca y te duplica el precio de la comida, no le va bien a Roca, dueño de Techín, no le va bien a Madanes, dueño de Aluar, no le va bien a ninguno de estos. Y solo un oligarca, Blanco Villegas, ahí nos equivocamos nosotros, que dijimos Mauricio es Macri, no es Macri, es Blanco Villegas. Este lo crió la mamá, no el papá, no te pensás que Franco lo llevaba de la mano a la escuela. En realidad lo crió la mamá, tiene una cabeza de oligarca. Cuando desayunaba durante no sabe cuántos años, la mamá le decía, nene, si alguna vez llegás a hacer algo, resolver el problema del campo. Mirá cómo me mira, está asustada ya. Mirá, y dice, y entonces él para resolver los problemas del campo se supone que es el problema de las 1000 familias. ¿Viste? Los que tienen las grandes hectáreas, las grandes extensiones, que viven del trabajo ajeno, viven de alquilar su propiedad. Como vos sabés, no hay retribución al título de propiedad. Esto es un error conceptual de algunos muchachos. La retribución es a los factores de propiedad, de producción, no al título de propiedad. El título de propiedad te permite a vos trabajar pero no hay en la economía una retribución al título de propiedad. En el caso de la renta urbana es distinto. Acá que estamos en Maipú, acá hay mucha renta urbana porque transitan millones de personas por día. Entonces, ahora, vos no le das la renta por la propiedad del suelo, le das la renta porque arriba del suelo hicieron cosas, un edificio, esto, aquello. Entonces, esa es la retribución al capital invertido. Bueno, estos muchachos viven del trabajo ajeno, son vagos, no trabajan, duplicaron el precio de la comida. Uno dice, y a partir de que vos duplicaste el precio de la comida en la Argentina, no tenés alternativa. Se le cayó la economía como un piano. Este chiquito Pratgay, que vos lo debés conocer, mucho, lo que hizo fue meterle al gasto público, ahí duplicó el déficit fiscal que ya le habíamos dejado con un déficit fiscal alto, el que dejamos nosotros. El que dejó Kicillof, nosotros gobernamos durante casi 6 años, 7 años con los superávit gemelos. Pero no pudimos entregar el gobierno con superávit fiscal. Mantuvimos el externo, pero no tuvimos el fiscal. Pero este bestia lo duplicó, con Pratgay a la cabeza. Empezó con todas esas tonterías del gasto público.
Lo único que hizo, como no tenía financiamiento doméstico, fue buscar financiamiento afuera, trajo dólares, pero los gastos son en pesos, por lo tanto le empezaron a sobrar dólares cuando iba al mercado y los cambiaba, y ahí apareció el otro que falta en la película, que es Sturzenegger, y ese sí multiplicó por 10 las LEVAC como instrumento para esterilizar los pesos que sobraran para que no se le disparara la inflación. A partir de ahí no tuvo más solución. Duplicó el precio de la comida y de ahí todo lo que hizo está mal. Licenciado, usted decía que me asusta. En realidad no es el relato lo que puede asustar, sino realmente la realidad que es preocupante y que no se puede negar. La pregunta es la siguiente. Como coordinador de la Comisión de Economía, y lo que a todos nos preocupa es cuáles serían las posibilidades de salir de esta situación sin generar más daño aún. Hay una sola. A ver, escuchamos. Que se vaya. Se tiene que ir. ¿Cuánto antes se tiene que ir? Supongamos que se vayan, que cambie el gobierno y que venga otra... Inmediatamente cambia. Mira, porque es como decía mi mamá. Mira, si él hay una fórmula, si él se va esta tarde, es como decía mi santa madre, a vos te vuelve el alma al cuerpo. ¿Te acuerdas cuando te decían, nena, qué cara que tenés, parece que se te... Bueno, en cuanto este muchacho se va, aquel que está grabando empieza a reírse, está bárbaro, a vos ya te viene la primavera, que nos pasó con este frío, te vuelve la primavera, ya tenés ganas de hacer otra cosa. Pero inmediatamente, la solución es mágica, no, pero la economía tiene mucho que ver. Tiene mucho de bueno, eso sí. Y en las relaciones humanas también, ¿está bien? Bueno. Entonces, inmediatamente lo que te va a pasar es que va a venir un gobierno de unidad nacional entre el peronismo y el radicalismo, peronismo, y lo primero que vamos a hacer es lo que están haciendo las superpotencias, que es administrar el comercio exterior. Cuando vos administrás el comercio exterior, inmediatamente los empresarios locales saben que le vas a cuidar al mercado. Cuando vos le cuidás al mercado tenés que generar, hay un entorno de cuidado, ahora tenés que generar la oferta y la demanda, estamos de acuerdo. Sí. La demanda la vas a generar cuando vos pongas el precio de la comida en una relación justa y razonable con los ingresos populares. Vos no tenés plata hoy porque cuando comprás la comida te secaron el monedero. Entonces tenés que volver a gastar en comida y que te sobre algo. Bueno, eso es poner el precio de la comida en valores justos y razonables. Eso del lado de la demanda le empezás a poner plata en el bolsillo, por una lógica de proporciones, a los ingresos populares que son sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Pero eso es demanda, te falta la oferta. Con la oferta tenés que aumentar la rentabilidad por producto vendido. ¿Cómo lo conseguís? Bajando el costo de los costos que hoy es el insumo energético. Vos tenés que desdolarizar la energía, volver a una relación de tarifas y precios de la energía, tarifas para los servicios públicos y precios para el combustible, en una relación lógica con la rentabilidad empresaria, que no puede ser valores dolarizados. Entonces, el empresario sobre unidad vendida empieza a tener rentabilidad. Entonces, se va Macri, vuelve la alegría. Cuando vuelve la alegría saben que le vas a cuidar al mercado. Los que tienen que generar demanda saben que le empieza a quedar una moneda en el bolsillo. Los que tienen que generar ofertas saben que vuelven a tener rentabilidad. Somos felices. Vos sabés ese viernes a la noche, después que se vaya Macri, la alegría que vas a tener se te va a ver en la cara. Le voy a hacer una pregunta en este sentido, porque usted sabe ¿Se entendió eso que dije? Sí. No, se entendió perfecto. No, lo del viernes a la noche y la alegría en la cara. Sí. Para que a mí me vuelva la alegría en la cara. Soy bastante pragmática, licenciada. Escúcheme lo siguiente. Usted habló de la... Usted toca un punto clave, que es el tema de las tarifas. Y la gente dice, bueno, es tremendo lo que están pagando las empresas, más que los alquileres. Entonces dice, bueno, ahora de esto se puede volver para atrás, porque así como está, las empresas no sobreviven. Inmediatamente. Usted dice desdolarizar... Inmediatamente, porque vos imaginate que hoy, el costo del barril de petróleo, vos podés calcular la energía, lo que se denomina toneladas equivalentes de petróleo. Vos haces el costo del barril de petróleo y a partir de ahí, con los costos industriales, vos transformás el petróleo en derivados. El costo del barril de petróleo en la Argentina, en términos de exploración y explotación, no baja
de $35, que haciendo números redondos 1.600 pesos, un poco menos de 1.600 pesos sobre 169 litros que tiene el barril de petróleo, no importa, más o menos 10 pesos. Vos imaginate que hoy estás cargando el combustible a 40, estás multiplicando por 4. Por eso yo digo, mira, con una tasa de ganancia justo y razonable para toda la cadena, y el costo de exploración y exportación del barril de petróleo en $35, vos dividís todas las tarifas hoy por 4. Bien, vamos a darle la palabra ahora A mi a amigo, Miguel. amigo de toda la vida, aparte. Miguel, bueno, descripción de la situación. Yo ¿Y diría, qué alternativas? primer asunto, Sí. los que nos siguen en este programa conocen el diagnóstico que habitualmente hacemos, así que no vamos a repetir que estamos en la peor recesión que se recuerda. Esta semana hemos conocido que la capacidad ociosa de la industria llega al 50%, es decir, estamos produciendo a la mitad de lo que podríamos producir. Como ha dicho el presidente de la UIA, este no es un problema solo de la industria, sino de la producción en general. Yo me voy a subir a lo de Moreno en el sentido de no repetir algunas cosas. Obviamente tenemos diferencias en el diagnóstico, no totalmente, pero tenemos algunos matices, los que nos siguen lo saben. Pero me parece que lo central es decir que a partir de la gravedad de esta situación, donde cualquier indicador que miremos hoy está peor que el 10 de diciembre del 2015 cuando empezó Macri, ahí ya hay un planteo de que se ha llegado a una situación de tal gravedad donde, lógicamente, lo que le preocupa al que nos ve es cuál va a ser la salida, cómo podemos salir de esto, pasa claramente por darnos cuenta que no podemos transitar caminos de fracaso, caminos que ya hemos recorrido. Y esto, necesariamente, sin volver al tema Balbín Perón, ni la unidad de los argentinos, etcétera y demás, pasa porque las grandes mayorías nacionales se pongan de acuerdo, porque, hablándole a los millennials, esto no lo puede resolver un solo sector por sí solo, mucho menos un único partido. Por eso es que radicales y peronistas hablen alrededor de lo que debiera ser la economía de salida. Obviamente es una necesidad, pero no solo con ellos, hay que hablar con los socialistas, hay que hablar con el conjunto de los sectores que se planteen un acuerdo político, económico y social que incluya a los partidos democráticos de Argentina, pero además incluya a las organizaciones del trabajo, las organizaciones representativas, las organizaciones de la producción y hasta los movimientos sociales. Aquí, si no nos planteamos que con lo que está ocurriendo en estos momentos, que están muriendo hasta hace 2 meses 11 pymes por día, ahora estamos llegando a casi 30, es obvio de que necesitamos ponernos de acuerdo en una agenda de emergencia, de salvación de las pymes, que implica la salvación del trabajo, que no pueden esperar que venga la reactivación o que cambie el gobierno. Que lo que están necesitando, y por eso las hemos acompañado en el reclamo, es que, por ejemplo, terminen con las ejecuciones judiciales a los que están demorados en el pago, ¿no es cierto?, impositivo. Que tengamos una política diferencial de impuestos para pymes en relación a las grandes. Y lógicamente ese es en el corto plazo alguna medida, algunos tips que podemos decir, poder ponernos de acuerdo, poner sobre la mesa. Y tiene que haber además un horizonte de crecimiento en un acuerdo ya a más largo plazo, un horizonte de crecimiento y desarrollo que lógicamente implica, como decía Moreno recién y como más de una vez lo hemos hablado, la necesidad imperiosa de ir a una reforma impositiva que grave precisamente los sectores que él decía recién en términos de aquellos que tienen mayor capacidad contributiva y le levantemos esta brutal presión impositiva que hay sobre las pymes, sobre el trabajo, sobre las economías regionales, sobre el salario. No puede ser que sigamos con esto como primera intervención. Bien, eso estamos totalmente de acuerdo. Y obviamente tenemos que juntarnos los distintos. Hay que terminar con la grieta que no nos ha permitido no resolver problemas estructurales, sino ni siquiera enfrentarlos. Si no terminamos con esta grieta, y esto implica que nos sentemos primero las mayorías y luego el resto del conjunto, como hacíamos referencia. Ahora, yo no sé si es porque yo tengo una deformación desde el punto de vista del comercio internacional. Yo creo que
digamos, mucho marca la viabilidad de las empresas si tenemos proteccionismo o no tenemos proteccionismo, o qué tipo de proteccionismo, haciendo una comparativa con el presidente Trump. Que Trump es peronista, te aviso. Medio peronista. Le falta todavía la parte de social, la doctrina de amor y paz. Bueno, hace muros, no construye puentes. Nosotros los peronistas construimos punto aparte de administrar el comercio, aparte de proteger lo nuestro. Claro, el comercio, yo me acuerdo del comercio administrado, se hablaba mucho del comercio administrado, que es una forma de proteccionismo. Digamos, creo que también tienen tomada posición en las comisiones de economía respecto de esto. Ha cambiado el mundo. Hoy en día ¿qué posición tiene con respecto a esto? Nadie se desprotege. Esto es elemental. Claro, pero hay una frase que tenía Cristina, me gustaba, que era la sintonía fina. Eso, digamos, para el comercio, porque existen las cadenas de valor, digamos, y hay una dependencia internacional, sobre todo porque tenemos importaciones de insumos, ¿no es cierto?, que no se producen, por ejemplo, en el país, pero yo creo que sí, que hay que proteger, que política inteligente. Abrir realmente es indiscriminadamente. ¿No te estás haciendo peronista o no? No, yo tengo posición política. Sí soy argentina y defiendo mi país antes que todo. Y trato de ser lo más ecuánime posible. Entonces, ¿usted qué opina, licenciado? Mirá, nosotros en el 2012, en febrero del 2012, empezamos la Administración del Comercio Exterior como único ejemplo en el mundo. Sí. No lo hacía Vietnam, no lo hacía China, te estoy diciendo las revoluciones victoriosas de origen marxista. No lo hacía ninguna, solamente un gobierno peronista empezó a administrar el comercio exterior. Obviamente. Se los acusaba de extremistas en eso. Bueno, ¿no? en esa época. Si yo te digo ahora, vos mirá para atrás y decís, el primer novio que tuve no me gustó, pero si ahora lo tuviera, imagínate, nena, esto es totalmente distinto. Los que te acusaban antes, ahora a Trump, ¿qué le dicen? Pero la diferencia es que tiene 14 portaaviones y yo tenía un teléfono. Esa es la realidad. Pero lo que te acusaban aquellos auspiciantes de la Organización Mundial de Comercio, esto se terminó. Ese mundo neoliberal se terminó. El mundo surgido de la Segunda Guerra Mundial en términos de Guerra Fría y después con el colapso de la Unión Soviética que ganaron los norteamericanos, ese mundo se terminó. Y viene un mundo donde la tensión es entre los nacionalismos. Y ahí hay dos nacionalismos. Las de las categorías europeizantes, que es un nacionalismo xenófobo imperial, y el nacionalismo criollo de un pueblo mestizo, que es una mezcla, con todo respeto a mi amigo, entre los radicales y los peronistas, nosotros como evolución de los radicales. Fíjate lo que es él y lo que yo. Ahí se nota la evolución de la raza. Y en las ideas políticas también. No hay ninguna duda. Entonces, ¿en qué voy a diferenciarme con él? En la Administración de Comercio no hay ninguna duda. En el próximo gobierno de Unidad Nacional lo pongo a él a hacer ese trabajo. No tengas ninguna duda porque sabe, porque viene una cámara. Lo va a hacer mejor que lo que lo hicimos nosotros. Seguramente con esa sintonía fina que vos estás reclamando. Pero conceptualmente teníamos razón nosotros, no la OMC. Entonces nos ponemos de acuerdo. Ahora, ¿en qué me diferencio? Con un segundo. Un segundo. Él piensa que lo que está pidiendo lo puede hacer Macri. En absoluto. No puede. No. Con la PYME fuimos acompañando al Congreso. Bueno, entonces hay que cambiar el gobierno. Hay que cambiar el gobierno. Estamos de acuerdo. Hay que cambiar el gobierno, tenemos que ir a un gobierno de unidad nacional que llame a las elecciones de octubre el nuevo gobierno, porque si no, este salvaje se va a patinar la plata del Fondo Monetario también. Se la patinó en el 18 y por 5 años el mundo no te manda $1 más. Esa es una diferencia que yo tengo con Guillermo. Yo, por la formación, diríamos, llamarle democrática, algunos dicen democratuda, que tienen los radicales, que aceptamos hasta resoluciones de convenciones nacionales con las que no estamos de acuerdo, y las seguimos aceptando, digamos, en términos de lo que son las mayorías. Proclamamos democracia hacia afuera y hacia adentro, nosotros queremos el cumplimiento de los mandatos. Los argentinos, la generación de él, la generación mía, han sufrido mucho con las interrupciones de gobierno, sea por parte de los militares, o sea los golpes, o sea cuando se fue Alfonsín. No, y si lo hace el Congreso, ¿cuál es el problema que tenés? Nosotros queremos cumplir. ¿O no sos democrático en el Congreso? Sí, entonces es muy fácil, ustedes se van de la coalición. Dejan a este gobierno en Pampa y la Vía, porque lo único que le dan el bancaje territorial a este gobierno son ustedes los radicales. Y no pueden ser responsables del deterioro de las pymes y de las grandes empresas. Vamos al Congreso, y el Congreso, que es la representación del pueblo, le dice,
chao Macri. Y se terminó la historia. Él solo, mira, cuando nos juntamos en el Congreso, él solo te está mandando la renuncia. Eso es tan democrático como cualquier otro. Guillermo, yo no quiero meterme No, bueno, no quiero meterme en las internas de ustedes, pero yo te diría que la mayoría de la representación parlamentaria del Partido Justicialista hoy no está. No, pero sin ustedes parece un golpe. Con ustedes no es un golpe. Por eso la importancia de que ustedes se vayan de la Alianza Cambio. Cosa que están empezando a hacer y a mí me alegra. Estamos en un terrible debate en estos momentos. Voy al hecho de que desde la perspectiva esta es imprescindible que podamos ponernos de acuerdo en una hoja de ruta que sea cuando sea, te concedo, sea cuando Ahí sea está. el cambio de gobierno, Ahí está. para ustedes lo antes posible, para nosotros cumplir mandato, podamos caminar juntos en algo que supere Pero el próximo yo te gobierno. pregunto, Es decir, ¿llega al políticas de Estado. Pero llega al lugar, llega Techín al fin de este mandato. Vos sos un hombre experto en economía. Sí. ¿Llega al lugar? Ayer hubo un reportaje de Madame diciendo, no, un año no llego. Así es. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos al lugar? ¿Cerramos las acerías? No, porque En absoluto. si no... ¿eh? En absoluto. Bueno, entonces sí. El Congreso tiene que intervenir en Muy un bien, programa pero- de emergencia. Muy bien, ese programa de emergencia con otro gobierno. Porque este oligarca no te lo va a hacer. Bueno, Son tenemos- concepciones. Muy bien. Pero empezamos a ponernos de acuerdo que hay que cambiar. Y eso Sin es duda, importante. sin duda. Es un problema de timing ahora. Necesitamos ahí, sí, evidentemente, un cambio hacia una nueva Argentina. Construir una nueva mayoría. Nos fundando- pusimos de acuerdo pensando que nos vamos a casar. El fundamentalmente, tema es la fecha ahora, pero ya estamos bien. Pensando lo mejor para los argentinos, y yo creo que en esto, la verdad que si bien las decisiones son obviamente de carácter económico y técnico, pero primero está la decisión política. Los felicito, un excelente debate y que se venga una segunda, me lo Por prometen. supuesto que sí. Bueno, a medida que nos muchísimas- acerquemos a las elecciones desde ya. Ya ¿Cómo que no? hace tanto que lo conozco que era flaquito y yo también. Bueno. Él era flaquito y de pelo largo. Porque lo que no saben ustedes es que él empezó a estudiar ingeniería. Cuando él entró a la Facultad de Ingeniería, yo era el presidente del centro. Ajá. Por eso este Bueno, vínculo. bueno, tenemos Eso que... demuestra que soy un cachitín más joven a pesar de que parece que Es verdad, hermano es menor. verdad, es verdad. Bueno, tenemos Pero se mantiene que muy Nos bien. vamos. dar por finalizado el programa. Muchísimas gracias a ambos. Nos vemos entonces en el próximo programa de Mercados por Expertos, pero quédense porque sigue más Mercado por Expertos.